las empresas son sistemas sociales y estos sistemas sociales pues tienen interacciones, la gente tiene interacciones, entonces poner a alguien, darle elementos que permitan que él o ella sea una mejor versión de sí mismo con los elementos que ella tiene, con las capacidades que ella tiene y que a lo mejor están latentes si hace falta nada más encenderles, darles elemento, una llamita, pues hará que la empresa sea mucho mejores resultados, ¿no? Cuando él o ella, lo que me ha tocado ver, cuando él o ella se da cuenta de lo que pueden lograr, es muy interesante lo que pasa porque empiezan a darse un mecanismo como de reacción en cadena, ¿no? ¿Y qué pasaría si hacemos esto? ¿Y qué pasaría si hacemos esto? ¿Y qué pasaría si hacemos esto? Y entonces es muy interesante y es muy enriquecedor para mí ver cómo este primer empujoncito permite que haya un gran empujón, no nada más de una persona, sino esa persona crea a otras personas y se crea esta reacción en la organización. Muy interesante. Hay una crisis y si se dan cuenta, si podemos ver las tendencias que hay, es una cuestión, una paradoja. Por un lado hay este desarrollo particularmente tecnológico muy interesante, y ahora estamos en estas nuevas y nuevas tecnologías, pero por otro lado tenemos personas que se sienten más infelices, por un lado, personas que se sienten deprimidas, personas que se sienten sin sentido de vida, y entonces, ¿para qué nos sirvió el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Para qué nos sirvió el desarrollo como sociedad? ¿Y qué pasaría si entonces empezamos a cuidar estos elementos que todos tenemos? Es decir, oye, somos seres humanos y estos seres humanos como tal nos desarrollamos en grupo. ¿Qué pasaría si entonces empezamos a cuidarnos a nosotros mismos? Para entonces sacar lo mejor de cada uno y aportar, porque esta diversidad de las personalidades hace que el grupo sea, por un lado, ciertamente más diverso, pero mucho más integral, donde se tienen soluciones más creativas y entonces lo que te das cuenta es que las personas ahí se encienden y dicen, oye, yo quiero eso, y entonces los resultados se empiezan a dar, independientemente de las crisis. También yo creo que esta palabra de crisis es muy interesante en el sentido de que yo hago esta analogía, miles y millones de años de nuestros antepasados han enfrentado crisis de todo tipo y las han superado. Y ese conocimiento acumulado lo tenemos nada más que en ocasiones no lo accedemos de manera tan simple. Y entonces ese es lo que te comentaba, si acercamos los elementos, date cuenta de esto, sé consciente de esto. Sé consciente, por ejemplo, de que tu respiración te puede ayudar a bajar tu ritmo, tu pulso, y entonces cuando necesites estar oxigenado ante una circunstancia de que tienes que tomar una decisión, pues toma tu tiempo. Date cuenta de que tu cerebro hay dos sistemas dentro de tu cerebro trabajando al mismo tiempo con diferente velocidad, uno más lento, uno más rápido, y no es uno mejor que el otro. Sácale partido a los dos. Si nos ponemos a ver el fondo de las cosas del mindfulness, pues no es nada nuevo, sino es darnos cuenta de algo que practicaban las diferentes tradiciones orientales y de otras latitudes, donde decir, por ejemplo, son cosas como date tiempo para respirar, ten contacto con la naturaleza, siéntate, está contigo, ve tu cuerpo, cuida tu nutrición. Pues entonces no son cosas que son nuevas, sino son milenarias, más así nacemos, imagínense, y el desarrollo del cuerpo humano se dio así. Si comemos algo que nos hace mal, que no es bueno para el cuerpo, pues el cuerpo, los antepasados, algunos murieron, y esas muertes sirvieron para que los demás se dieran cuenta y decir, oye, hay que tenerle miedo a este tipo de plantas, por ejemplo. Si tú te das cuenta de lo que es adecuado para ti, que puede ser diferente y que así somos diferentes para cada uno, y lo empiezas a experimentar, eso va a ser un cambio en ti y te vas a dar cuenta de que las personas pueden ser diversas, los mismos alimentos pueden ser mucho más adecuados unos para otros, los hábitos pueden ser diferentes, hay personas que son mucho más productivas en la mañana, otros a mediodía y otros en la noche. Y entonces primero, como decían, por ejemplo, la frase de conócete a ti mismo de la cultura griega, que es milenaria, o sea, hoy sigue siendo tan vigente en un entorno ciertamente cambiante, ahora se llama esto de volátil, con incertidumbre y demás, pero esto se ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad.
Sí, yo creo que hay elementos de volver a la mejor, nuevamente a las tradiciones y que ya tienen cientos, miles de años y traerlas actualmente. ¿Qué pasaría si tuviéramos una persona, no necesariamente que sea líder, no necesariamente, sino que él o ella estuviera interesado en decir cómo puedo llegar a ser la mejor versión de mí mismo? Y llegando a ser la mejor versión de mí mismo voy a contribuir en donde me toque estar. Porque lo que sucede, como hace rato comentábamos, la vida es un crecimiento. Y entonces si yo me sumo a este crecimiento, y si yo me crezco ante las circunstancias que se nos vayan presentando en la vida, independientemente de la posición en la que esté, yo voy a poder hacer mi contribución. Entonces, por eso lo que comentábamos hace rato, ¿no? Decir, esto no va dirigido nada más a personas que son directores, directoras de empresas, sino a aquellos que estén interesados en tener elementos, conocer elementos, poner en práctica elementos que les permitan potenciar sus capacidades, ponerlas en práctica, y eso va a ser un círculo virtuoso, porque entonces las personas se van a dar cuenta que tienen elementos, que tienen talentos que a lo mejor ya los tenían, hace falta potencial, os hace falta estos talentos, ponerlos eventualmente al servicio, no nada más de él o ella, sino de otros, y eso trae una gran satisfacción a las personas. Hay una eslogan de una empresa que hace bastantes años vi en una visita a la empresa y que decía, mejores personas, mejores productos. Las personas son las que hacen que las cosas pasen. Ciertamente en la actualidad hay muchas cosas que se pueden automatizar con máquinas. Estamos viviendo una nueva ola de tecnología y eso va a pasar, como ha venido pasando, ahora más rápido, pero las personas como tales, pues nos vamos a ir ajustando a esto nuevo y al final de cuentas las personas van a quedar, las ideas salen de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos que esas personas, la creatividad, las personas sientan este deseo de vivir? Y hace rato decíamos, este deseo de contribuir, a diferencia de lo que pasa, donde es una crisis actual de que las personas pues se sienten sin sentido, se sienten completamente cansados, agotados en una sociedad donde tenemos una gran cantidad de elementos que sí, ciertamente podemos disfrutar, pero imagínate, yo recuerdo que hace tiempo teníamos pocas películas, digamos, y entonces seleccionamos la película. Ahora tenemos tal cantidad que luego no sabemos cuál seleccionar. Entonces decir, oye, bueno, de esto voy a tomar esto, y de esto voy a tomar esto, y de esto voy a tomar esto, porque es lo que a mí me hace sentido, lo que a mí creo que me va a hacer sentido. Y algunas cosas no van a salir como quieres, pero todo eso es parte de un ciclo de experiencia que ha sido el que ha utilizado la humanidad desde que es humanidad. Por una parte, yo creo que tampoco hay que, la medicina moderna ha tenido avances significativos y ahora se tienen estas esperanzas de vida mucho más largas que hace algunos años y hace cientos de años. Ahora, ¿qué pasaría si a eso le agregamos primero dos elementos? Primero, el que sean, sí que vivan más años, podemos tener una esperanza de vida de mayor cantidad de años y mayor calidad de años. Y en ese sentido, regresando a la parte tradicional, hay cosas que hay desde nuestras abuelas, por ejemplo, y de ahí para atrás, cosas que eran como de sentido común para ellas, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo rápido que recuerdo son las porciones, ¿no? Si nosotros tenemos las porciones y sabemos de las porciones y si entendiéramos de qué tamaño es nuestro estómago, veríamos que los platos que algunas veces nos servimos, pues son más de un estómago, ¿no? Estómago y medio, si no es por llamarlo de otra manera. Entonces las porciones, por ejemplo, ¿no? Los tiempos para comer, por ejemplo, esto de llamarle comida rápida hace unos años, ya más de una década, empezó a haber, sí había las cadenas rápidas y entonces ahora todo un movimiento de comida despacio, ¿no? ¿Y por qué comida despacio? Porque nuestros antepasados, si lo entendiéramos nuevamente, cuando se comía, pues no se comía, levantábamos en la mañana y ya teníamos el desayuno, ¿no? Ellos tenían que ver qué iban a cazar, recolectar y entonces comer. Y entonces cuando comían era una reunión del grupo donde esa parte se contaban historias, se veía lo que se tenía que hacer, etcétera, y se tomaba el tiempo. En una sociedad donde el tiempo abruma, pues entonces me voy a tomar las cosas rápido, y eso tu cuerpo no lo entiende, porque tu cuerpo necesita tiempo
para que realmente procesar las cosas y decirte cuando estás comiendo, ya me llené. Algo que a mí me impactó mucho fue cuando en una conferencia de salud como tal, de la parte del ejercicio, nos decía una especialista, esto fue ya hace bastantes años, nos decía, fíjense, el ser humano como tal necesita caminar. Y fue desarrollándose a caminar. Los cazadores-recolectores pues cazaban y recolectaban y eso caminaba. Y entonces el cuerpo humano está diseñado, fue desarrollándose gracias al ejercicio. Ejercicio que hoy algunas personas hacen en el gimnasio, pero que el ser humano como tal, uno de ellos era caminar. Y entonces nuestro cuerpo está hecho para caminar. ¿Qué pasa en trabajos sedentarios que tenemos muchas personas? Y ahí mismo también podemos tener actividad. Y esa actividad es parte necesaria para el cuerpo. Entonces, si empezamos a tener, lo que comentábamos hace rato, una comida mucho más adecuada para nosotros, en cantidades, en combinaciones, etc. Por otro lado, ejercicio, pues ya tendríamos un segundo elemento. Y hay un tercer elemento muy importante que tiene que ver con el descanso. A veces estamos en esta sociedad que abruma, que cambia, digo que va tan rápido, que de repente lo que nos hace falta es detenernos. Y entonces eso, las tradiciones decían, igual que la naturaleza nos lo muestra todos los días. En un día hay día y en un día hay noche. Y los dos forman, el día y la noche es parte del día. Quiere decir que entonces dentro de nosotros también tenemos sistemas donde están activos y sistemas donde están pasivos. Sistemas para estar activos y sistemas para estar relajados. Y a lo mejor nos han metido la idea de decir, oye, tenemos que hacer, porque si no somos improductivos, ¿no? Hay que trabajar. Pero hace rato platicábamos acerca de los dos modelos de los dos sistemas que tenemos en el cerebro y que están integrados. Y uno trabaja muy rápido y el otro trabaja más lento. Y el que trabaja más lento va integrando las cosas. Y entonces entre paréntesis, ocio, nos permite integrar las cosas que a lo mejor esta mente rápida, nuestro cerebro rápido, esto se explica de una manera un científico, Daniel Kahneman, el doctor Daniel Kahneman, de cerebro rápido, pensar rápido y pensar lento. Entonces el descanso, que parecería en esta sociedad que estamos perdiendo el tiempo, pues es precisamente lo que nos va a empezar a conectar las cosas. Y entonces tenemos ya tres elementos. Por un lado, la comida, por otro lado, es ciertamente el descanso y por otro lado, el ejercicio. Todas las emociones se desarrollaron por algo. O sea, no sobran. Están las que tienen que estar y están para algo. Y entonces hay una narrativa ciertamente de abrazar algunas emociones y negar algunas otras emociones. Pero entonces esto es un contrasentido con lo anterior. O sea, las emociones están en nuestro cuerpo por algo. Pero por otro lado estamos abrazando unas y rechazando otras. Entendiendo que están para algo y entendiendo el propósito de cada una de estas emociones que se nos permiten, que tenemos como tal, que se fueron desarrollando, pues podemos abrazarlas y decir, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Pero es una paradoja nuevamente, porque para hacernos esta pregunta, pues necesitamos estar con nosotros mismos y decir, oye, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y entonces ir hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. Y entonces hacia adentro, y a lo mejor no en una sola sentada, sino le vas dando elementos, tiempo, a que tu cerebro tu sistema empiece a integrar y decir, oye, es por esto. Me voy a dar cuenta de esto, me estoy dando cuenta de esto, y esto requiere tiempo. No es inmediato, puede ser no es inmediato. Entonces la parte emocional es muy importante. Por un lado, el sacar estas emociones de una manera sana, ciertamente reconocerlas y sacarlas sanas. Por ejemplo, las medicinas tradicionales, el que un hígado se encuentre sumamente abrumado de emociones y que no las saque, pues es como un olla express, donde de repente puede haber una persona que de repente con una acción, una actividad que resulta para otras personas no pasa nada, para esta persona le sirvió para quitarle el tapón al olla express y explotar. Entonces, ¿qué pasaría si esto lo fuéramos entendiendo y haciendo consciente y ponerlo en práctica para que no nos pase, ¿no? Yo creo que aquí yo recuerdo una persona cercana a mí que me decía, es que yo
cuando estoy busco trabajo y trabajo y trabajo, trabajo, cuando estoy en mi entorno. Y entonces me encanta viajar porque cuando viajo justamente me desligo de lo que hago cotidianamente y entonces me permiten, son estas escapadas que permiten contactar con esto, que tomar como una respiración profunda, como estas nuevas experiencias, y entonces incorporarlas y decir, bueno, ahora regreso. Y entonces como el día y la noche, ¿no? Estoy en mi entorno y voy para allá y regreso. Y voy para allá y regreso. Y esto es como nuestro cuerpo, por ejemplo, el pulso, ¿no? El pulso se da, va creciendo, bajando, como el día y la noche, con nuestra vigilia y la parte del sueño. Y entonces estos ciclos se van dando y entonces esas experiencias van alimentando, date cuenta de que se pueden tener otras cosas, que se puedan hacer las cosas diferentes. Pueden o no gustarte de principio, pero son diferentes. Entonces, si te das cuenta, tú ya estás en una etapa donde las puedes analizar e incorporar lo que te resulta adecuado para ti. Hay dos partes, yo te diría. Por un lado, viajar son este sentido de decir, bueno, no sé qué vaya a pasar y es algo de qué vamos a encontrar. Y darnos cuenta de que la vida siempre nos sorprende, siempre nos da regalos, sorpresas, donde se tienen. Recuerdo una buena amiga, una maestra de yoga, que en un viaje, regresando de un viaje, recuerdo una cena, nos platicaba sus experiencias, nos compartía sus experiencias y nos decía cómo ante situaciones complicadas en un país mucho más poblado que el de nosotros, con condiciones más complicadas, ella lo que decía es, ciertamente había cosas que eran complicadas, pero sabía que más adelante iba a haber algo maravilloso, esperándonos, una sorpresa. Y entonces, con esa cuestión de no, sin expectativa, dirían las personas de las áreas de meditación, sin esta expectativa, esperar lo que la vida nos presente. Entonces, es la primera. Y la segunda es que hay lugares donde yo he tenido oportunidad de regresar, y regreso porque me gustaría, así era, pensaba y ahora me gusta, que las personas, esto que yo experimenté, cada quien lo experimente, porque digo, aquí hay algo que puede ser diferente, que puede ser algo que te puede apoyar, que puede ser algo que te puede contribuir, pero es tu experiencia. Entonces, ven, vívela y llévate experiencia. Entonces, esas dos partes. Por un lado, la capacidad de asombro, de decirnos la vida nos va a sorprender, y la otra es ponerlo para que los demás lo vayan experimentando por sí mismos, ¿no? Durante muchos años en mi vida profesional, pues estuve en empresas donde tenía una muy buena fortuna de estar trabajando en proyectos muy interesantes, en estar en contacto con personas que justamente aportaban muchas cosas, pero había una parte en mí que como que había una inquietud latente, una insatisfacción de hecho, latente, que fue creciendo, porque había otra parte que no estaba satisfecha, por eso era la insatisfacción. Y entonces esto me llevó a buscar primero el hacer ejercicio, ¿no? Y después me llevó a decir, ¿y qué pasaría si experimentamos con estas técnicas de meditación? ¿Qué es esto de meditar, no? Que realmente yo crecí en una tradición cristiana, donde ahí hay justamente también grupos de oración, etcétera, y meditación contemplativa que se pueden dar, pero bueno, que no te lo platiquen, sino experimentar. Y yo estuve en diferentes grupos, decir, oye, esto me gusta, pero ¿qué pasaría si esto? Y entonces una cosa te lleva a otra. Es como hace rato te decía, una chispita, y de repente empiezas a experimentar diferentes cosas que hacen sentido en ese momento para ti y a lo largo de tu vida para ti. Entonces, por un lado es esto. Y por otro lado, la reflexión es que lo que te decía hace rato, realmente la mejor versión de nosotros es cuando estamos plenos, buscando hacia donde nos lleva, nos sentimos plenos, satisfechos, y eso eventualmente nos va a llevar a experimentar cosas, buscar, tener esto de decir, bueno, ¿qué pasaría? No lo sé, pero bueno, que no te lo cuenten, que experimenta por ti mismo, y entonces a partir de eso ve si lo quieres incorporar, si lo quieres modificar, cómo creas tu propia experiencia, porque aquí, y esa es una gran riqueza, ¿no? Que cada uno de nosotros tenga estas experiencias propias y esta riqueza de grupo y esta riqueza de sociedad que permita decir, bueno, hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? No necesariamente la que yo he experimentado hasta ahora, hay otras cosas
y eso nos puede llevar a precisamente el nombre de la empresa, a crecer como personas, crecer como grupos, crecer como empresas, crecer como sociedad.